Buenas tardes, hermanas de La Verdad os hará libres. Dios les bendiga. Un saludo a las que nos siguen por YouTube. Eh, um, Vamos a orar para encomendarnos al Señor esta tarde para que sea Él quien nos enseñe. Padre Celestial, engrandecido sea tu santísimo nombre. Nos has concedido reunirnos. Te ha placido, oh Padre. Somos indignos, somos débiles, incapaces de cumplir tu ley. Y venimos a ti por medio de Jesucristo para rogarte que nos concedas el Santo Espíritu para aprender en esta hora, no de la mano de un hombre, sino de la mano de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y quien es hombre a la vez, quien se hizo hombre para rescatarnos, para abrirnos una vía de escape y poder tener una esperanza de vida eterna. Padre bendito, que tu Santo Espíritu nos visite en cada hogar, que podamos tener un ambiente propicio para concentrarnos en esta hora, en este tema tan impresionante, que podamos revivirlo en nuestras mentes, que podamos aplicar mensajes para nuestra vida a través de la historia profética. Por favor, Padre, necesitamos del Espíritu Santo para que esto tenga sentido. Señor Jesucristo, quedo en tus manos, por favor, enséñanos la palabra profética del día de hoy y que tengamos rica bendición a través de esta historia también. Bendito seas y alabado seas que nos estás mostrando, no la historia que nos han contado, sino la que tú quieres contarnos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos, no queriendo con esto decir que ya estamos totalmente abiertos los ojos, despiertos. Estamos en proceso, Señor, y te rogamos, por favor, tu tierno cuidado, que sigas trabajando en nuestras vidas para que se complete ese despertar. Y sobre todo, Señor Jesús, se complete la limpieza y la purificación en nuestro corazón, Señor, de todos los pecados e inmundicias con las que hemos cargado tantos años. Podamos ser liberados realmente. Vamos a sentir el poder transformador, Señor, de ese evangelio tuyo, Señor Jesús, que creaste antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor Jesús. Concédenos, por favor, tu bendición en tu dulce y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Lee la siguiente porción de la escritura que ya la hemos leído. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Este es nuestro texto base, a lo que vamos a hablar, pero también vamos a incluir el siguiente, los dos siguientes versículos. Entonces, hermana Leonor, si es tan amable, aquí, el versículo 9 y el 10. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Esto se cumple finalmente en la Revolución Francesa. Sin embargo, vamos a ver pequeños cumplimientos en lo que hoy vamos a tratar, que es la matanza de San Bartolomé. Bien, entonces vamos a concentrarnos, las personas que nos van a ayudar a leer estén pendientes para que nos rinda, ya que el tema es un poquito extenso, pero da para la hora y media que tenemos. Entonces, con la bendición del Señor, vamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos
del viaje que hemos hecho acá en Francia. Número 1, eventos importantes. El 17 de enero de 1562 sale el Edicto de Enero, donde se le da libertad religiosa a los protestantes de Francia, que se llaman hugonotes. ¿Ok? Así les llaman en Francia. Ese edicto les permite congregarse, les permite cantar al aire libre, celebrar sus cultos al aire libre. Pero ese evento, ese edicto más bien, es traspasado, es violado ese edicto por el duque de Guisa, Francisco. Manda a sus tropas un día en una asamblea, en una reunión religiosa, en una congregación de hugonotes, donde están celebrando su culto tranquilamente y llegan a interrumpir y a matar y asesinar a todos los que están dentro de la iglesia. Esa es la llamada masacre de Vassy. ¿Okay? Sucedió en la ciudad de Vassy, Francia. Y ahí se empieza a cumplir la profecía, porque de la misma forma que los judíos y todos los que estaban en esa época con Cristo, antes de ser crucificados, dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, los habitantes de París también dijeron lo mismo de la ciudad de Vassy, que la sangre de Vassy sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Después de esa matanza de Vassy, se desata la guerra civil en Francia. Momentos de mucha tensión y de mucha guerra. Los hugonotes se van a guerra y comienzan las llamadas 3 primeras guerras hugonotes. Después de la primera guerra se firma la paz. Ya todo esto lo vimos, pero estamos haciendo un recorrido rápido. La paz de Amboise, ¿ok? Amboise en francés. El 19 de abril de 1563, ahí está. El siguiente evento es la siguiente dos batallas. Después de la segunda guerra de los hugonotes, se firma otra paz, que es la paz de Longjumeau, ¿ok? 20 de marzo de 1568. De nuevo, pero con cada paz que se firma, se viola constantemente, hasta que finalmente la tercera paz que se firma es la famosa paz de Saint-Germain-en-Laye, ¿ok? La paz de Saint-Germain-en-Laye, bueno, es francés, lo estamos pronunciando como se lee en español. Ahí disculparán los que saben francés. Entonces, en esa paz de Saint-Germain, se da otra vez como la libertad de culto. Sin embargo, como hay antecedentes de que violan esa paz una y otra vez, como hemos visto, pues es una paz tensionante. Son 2 años en donde no hay derramamiento de sangre, pero se vive una tensión, ¿ok? Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, lo más vil, alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. Así lo describe la hermana White en El conflicto de los siglos, en la matanza de San Bartolomé. El más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, refiriéndose a la Edad Media, o bueno, al tiempo de la Reforma más bien, ¿ok? Entonces, aquí vemos la descripción que ella hace y vamos a ver, a leer directamente por qué ella lo describe de esa forma, ¿ok? Y listo. Los protestantes abrigaban una profunda desconfianza hacia Catalina y Carlos IX. La corte francesa nunca había hecho una paz honesta con ellos. Muchos más protestantes habían perecido por masacre durante la vigencia de las diversas pacificaciones
que los habían caído por la espada en tiempos de guerra. En la paz de Saint-Germain, los jefes hugonotes, en lugar de ir a la corte, se retiraron a la ciudad fuertemente fortificada de La Rochelle. Había que sacarlos, adormecer sus sospechas y reunir a sus principales hombres en París. Este era el primer punto que había que conseguir, y nada más que la paciencia y la astucia consumada podían lograrlo. Bueno, recordemos la familia Medici, por aquí está. Aquí está. Catalina, la reina madre, su hijo que está reinando en este momento, Carlos IX, el que es como un niño, ¿sí? En este momento tiene 21 años, muy jovencito. Está Enrique III, que es el que controla las tropas, pues, de Francia, que son las tropas papales, ¿ok? Están ellos dos. Y Catalina, entonces, lo que está diciendo ahí es que los hugonotes, pues, no confían en ellos. Lo que hicieron fue irse a la ciudad que es de ellos, de La Rochelle, allá en Francia, que es una ciudad fuertemente fortificada desde la facción romana. Entonces, desde luego, no hay confianza. Como dice acá, el primer paso era conseguir su confianza, ¿ok? La facción papal va aquí a empezar, digámoslo así, otra estrategia. Cuando no funciona la estrategia de la guerra, no se llega a ningún lugar. Satanás usa la siguiente estrategia, ¿sí? Que es la de, ya van a ver ustedes cuál, ¿ok? Entonces, es para que tengamos en cuenta eso y vamos a estar aplicando nuestra vida espiritual. Dice, ninguna ilusión ordinaria podía cegar a hombres que ya habían sido engañados tan a menudo y tan profundamente. Esto lo vio la corte francesa. Se adoptó un estilo de estratagema nuevo y más grande que cualquier otro empleado hasta entonces. Se prodigaron profesiones, promesas y dignidades a los hugonotes, pero además se proyectaron grandes planes de política nacional que se extendían hacia el futuro, abarcando el engrandecimiento de Francia, coincidiendo con las opiniones de los jefes hugonotes y requiriendo su cooperación para su ejecución exitosa. Esto dio un aire de sinceridad a las profesiones de la corte que nada más podría haber hecho, ya que se pensó que era imposible que los hombres que estaban meditando planes tan iluminados estuvieran simplemente tramando un plan astuto y tejiendo una red de engaño. En el libro, hay un libro que se llama Artes de la Guerra. Y en ese libro lo estudian todos los militares y toda la gente que está en altos niveles de poder. El libro dice, una de sus frases, una frase que dice ese libro es, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. ¿Sí? Así dice ese libro Arte de la Guerra. Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos manténlos aún más cerca a ti. Hizo el otro estratagema que usa Satanás de empezar a coger a los hugonotes y empezarlos a ofrecerles cosas del mundo, ¿sí? Venga y hagamos la paz, venga y hacemos proyectos, venga y juntos trabajamos, ¿sí? Por eso dice acá profesiones, promesas, dignidades a los hugonotes. Entonces está la otra estrategia, ¿no? Como la guerra no, digámoslo así, para ningún lado ni para el otro daba. Entonces ellos comienzan la facción papal, pues a tratar de acercarlos por las buenas, ¿ok? Podríamos decir, si no puede por las malas, pues entonces vamos por las buenas. Pero claro, eso lleva atrás una trampa. Pero Catalina era consciente de que era demasiado conocida para que algo menos astuto pudiera engañar a los líderes hugonotes. La propuesta de la corte era que el joven rey de Navarra se casara con Margarita de Valois, Margot, la hermana de Carlos IX, y que se hiciera una intervención armada en los Países Bajos en ayuda del príncipe de Orange contra Felipe de España y que Coligny se pusiera al frente de la expedición. Estas ideas no eran nuevas. Se había hablado del matrimonio en tiempos de Enrique II.
cuando Margarita y Enrique de Navarra aún eran niños. Y en cuanto a la intervención en favor de los protestantes de los Países Bajos, era un proyecto que el Partido Liberal que se había formado en el Louvre, encabezado por el canciller Hospital, había desechado. Bueno, hacen una propuesta. Aquí ya, mejor dicho, la facción papal intenta aquí echarse a los bolsillos los hugonotes. Entonces imagínense lo que se van a inventar. Les proponen un matrimonio. Con este matrimonio los van a, mejor dicho, a poner a pensar. Dice, la hija de Catalina, Margot, proponen casarla con la hija de Juana, Enrique. ¿Sí? ¿Recuerdan de Juana, no? La reina de Navarra. Eso las convertiría a las dos en consuegras, familia. Pero bueno, eso suena como que unir la luz con las tinieblas y a Belcebú con Cristo. O sea, es una unión bien difícil. O sea, es una unión que bajo el punto de vista espiritual no cuadra. Entonces, esa es la propuesta. Y fuera de eso, dicen, pues vamos a ayudar al príncipe de Orange allá en Países Bajos. ¿Se acuerdan de Orange, de Países Bajos? Ayudémoslo contra Felipe de España y nos comprometemos a hacer un ejército para irlo a ayudar, y Coligny se va a poner al frente de ese ejército, sin necesidad que él vaya, pero él lo va a dirigir desde acá, desde Francia. Esa es la propuesta. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Aceptarían? ¿No aceptarían? Es una trampa, hermano. Suena trampa, ¿no? Es una trampa. Pero suena tan creíble, ¿sí? Que los pone a pensar. O sea, ellos quieren a como de lugar acercarlos, ¿sí? Y que volverse a ganar la confianza. En esa época, para ganarse la confianza, pues era darle a sus hijos en matrimonio. Eso era la mayor prueba de confianza que había. No había más. Entre esos grupos no se puede hacer más, ¿sí? Porque como todos contra todos se traicionan y ellos mismos se traicionan entre sí, pues. Entonces ellos proponen esto. Bueno, vamos a ver qué hacen nuestros, yo digo la hermana Juana y el hermano Coligny, porque recuerden que ellos trabajan en la facción romana, pero ellos son tizones arrebatados. Ya hemos visto que está la mano de Dios con ellos. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con ellos. El almirante de Coligny fue el primero en ser conquistado. Era proverbial por su belicosidad, pero como sucede a veces, ahora fue conquistado en el punto donde era más fuerte. Partiendo de La Rochelle, a pesar de las lágrimas y las súplicas de su esposa, se dirigió a Blois, septiembre de 1571, donde residía entonces la corte. Al entrar en presencia del rey, Coligny se arrodilló, pero Carlos lo levantó y lo abrazó, llamándolo su padre. El regreso del guerrero a la corte le hizo entrar en un estado de alegría. Ahora te abrazo, exclamó el rey. Sí, te abrazo y no volverás a dejarme. Este es el día más feliz de mi vida. Es notable, dice el historiador papista Dávila, después de relatar esto, que un rey tan joven sepa disimular tan perfectamente. La reina madre, los duques de Anjou y de Alençon y todos los principales nobles de la corte manifestaron la misma alegría por el regreso del almirante. El rey le devolvió sus pensiones y dignidades, le admitió en su consejo. En cada visita sucesiva al Louvre le colmó de nuevas y más condescendientes atenciones y halagos. Yo estoy un poco perdida, no sé si los hermanos, pero yo sí. A ver. El almirante Coligny era Gaspar, ¿no? Gaspar Coligny, sí. Pero acá nos estamos devolviendo un poquito porque dice que su esposa le dijo que no, pero... No, él se casó de nuevo. Ah, él se casó de nuevo. ¿Y Sí. con quién se encuentra? Es que acá dice que se encuentra con Carlos y Carlos le dice padre. Carlos es el rey de Francia, el hijo de Catalina.
Él va allá. O Y lo sea, llama padre, pero padre lo llama Carlos a Coligny, como un signo ya de admiración, digámoslo ya, así. sí. Coligny vuelve y acá ya ha pasado el tiempo, ¿sí? Coligny vuelve y se casa, bueno, por él no se hubiese casado, pero ahí detrás está Teodoro de Beza, fue el que le metió por los ojos a una señora, si es que quieren saber esa parte. Eh, y la señora es también piadosa, y bueno, solo Dios sabe, pero tal vez él necesitaba a esa persona, y Teodoro de Beza le insiste, le dice, esto es de Dios, que no sé qué, y bueno, él por cumplir la voluntad de Dios lo hace. Es una mujer menor que él, pero bueno, dentro de todo eso, recuerden que es una facción, y las facciones juegan mucho con los matrimonios para fortalecer un bando o el otro. Entonces, no sé si Teodoro de Beza, que es el reformador, pues ahí está, digamos, solamente en la parte espiritual o está detrás de los intereses de la facción romana. ¿Sí me entiende? El matrimonio de Coligny con su nueva esposa no se sabe más, pero hasta ahí llegamos con ese matrimonio. Pero la señora lo quería, ¿sí? O sea, Coligny era imagínese, casarse con Coligny en esa época donde no había matrimonios estables ni nada de eso, pues era un partidazo, por así decirlo. Y Coligny se casó con ella y entonces hacen esta propuesta y le dicen a Coligny, eh, venga y nos ayuda y vamos a armar un ejército y le vamos a ayudar a Orange, allá en los Países Bajos, al príncipe de Orange, vamos a ayudarlo. Coligny acepta. Llega a la corte de París allá y es cuando Carlos lo abraza y le dice, tú eres como un padre para mí. Y él se alegra, claro, eso es una trampa. Y Carlos sabe actuar también. Vamos a ver entonces qué sigue. Eso es la cosa, aquí es bien tremenda. Y Coligny, bueno, más adelante vamos a saber qué pasa con Coligny. Ahora te abrazo, sí, te abrazo y no volverás a dejarme. Este es el día más feliz de mi vida, le dijo a Coligny cuando llegó. Sincero, no es. Pero Coligny, no sé. Yo siento que Coligny sabe qué es lo que va a pasar, pero él va. Recuerden que él es un hombre de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Sigamos la. Una Hermana Pero ahí, cosita, Jessica, pero acá ahí tiene se nota. qué pena. Hermana siga. Elsie, siga. Siga, No, hermana. yo aquí haciendo memoria, yo creo que es que ahí la mamá lo manipulaba, ¿cierto? Sí, claro, Sí, este es muy el manipuladora. rey, Ajá. el rey niño, porque él nunca crece realmente de mente y es la mamá la que lo domina totalmente. ¿M? Sí, es que eso iba a decir, es que en la forma en que dice esa frase es una frase de un niño. Sí, él era así. Tenía 21 años, era muy jovencito de todos modos, pero sí, está ahí actuando. Está diciendo lo que le dice su mamá, mejor dicho. Bueno, Coligny acepta. ¿M? Es notable, dice el historiador papista Dávila, después de relatar esto, que un rey tan joven sepa disimular tan perfectamente. La reina madre, los duques de Anjou y de Alençon y todos los principales nobles de la corte manifestaron la misma alegría por el regreso del almirante. El rey le devolvió sus pensiones y dignidades, le admitió en su consejo y en cada visita sucesiva al Louvre le colmó de nuevas y más condescendientes atenciones y halagos. La cosa siguió, o sea, eso no fue un momento, sino siguió casi un año, ¿ok? Y le devuelven todo. Claro, él no cambia de religión. Coligny sigue siendo protestante y lo admiten como protestante. Entonces, eso es más peligroso que, mejor dicho, que la misma guerra, ¿no? Porque en la misma guerra por lo menos sabes quién es tu enemigo, pero cuando son estas cosas, uno no puede confiarse ni de su propia sombra, hermano. La única confianza debe ser puesta en Jesucristo. Eso es como otra enseñanza.
Carlos IX se reunía a menudo con el almirante. El tema tratado era la expedición a Flandes en ayuda de Guillermo de Orange en su guerra con España. El rey escuchaba con gran respeto al almirante y esta deferencia hacia sus sentimientos y puntos de vista en un asunto que estaba tan cerca de su corazón inspiró a Coligny sin duda la confianza de que ahora empezaba a sentir en Carlos y las esperanzas que abrigaba de que el rey que empezaba a ver que había algo más noble para él que los despilfarros en los que su madre, para sus propios fines viles, lo había criado, y más noble era para Francia que ser arrastrada para el placer del Papa a la rueda del carro de España. El almirante podría así prestar un servicio importante al protestantismo en todos los países de Europa, así como rescatar a Francia del abismo en el que estaba descendiendo rápidamente. Y esta esperanza le hizo sordo a las advertencias que cada día recibía de sus amigos de que se meditaba una gran traición. Los amigos le empiezan a decir Coligny. Dice acá, cada día recibe eso, de que se medita una gran traición. Coligny, esto es una trampa. ¿Sí? Yo creo que Coligny sabía lo que estaba haciendo. Pero él escogió esa ruta, ese camino. Yo creo que en ese punto de la historia, Coligny es como, ¿se acuerdan cuando le dicen a Pablo, no vayas a Roma porque te van a matar allá? ¿Y Pablo qué hace? Y le dice, y le profetizan y todo. ¿Y Pablo qué hace? ¿Alguien se acuerda? Cuando le dicen no vayas a Roma porque te van a matar. Con mayor veras dijo que se iba. Tal cual. Él dijo, no, yo me voy. Si tengo que morir allá, muero. No hay problema. Algo así, digo yo, o siento yo que este Coligny hizo. Él sabe que eso es una trampa. Él no está, a ver, es un hijo de Dios, ¿sí? Empezando por ahí. Está conectado con el Señor. Ya vimos que en su momento en donde le quitaron todo, él se mantuvo firme con el Señor. Además, es un militar, es un general, tantas batallas que ha estado, como para que él aquí, pues, no se dé cuenta que le están tramando algo. Bueno, pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Eso es Y peligraba no algo solo personal. él, ¿no? No solo su vida, sino si él sabía que iba a haber una traición, estaba en juego la vida de muchos, ¿no? Como también en la guerra abierta, querida esposa, ¿sí me entiendes? O sea, mira, él estaba cansado de tanta guerra, yo lo siento él cansado, de tanta lucha, sangre, todo eso. Digo, pues esta es como otra guerra, pues voy a jugar esta guerra. Eso es lo que veo que él dijo. Yo me voy por acá. Y claro, el Señor le advierte, le dice, esto es una trampa, todo eso, pero él en su libre albedrío, así como Pablo dice, no, acá si me matan, pues que me maten, pero aquí algo va a pasar, algo se resuelve diferente, porque esto, o sea, ya después de 3 guerras tan tenaces, sangrientas, y bueno, yo digo que lo veo desde esa forma, no sé, de pronto estoy equivocado, pero es una percepción. El almirante, una vez conquistado, utilizó una influencia para ganarse la confianza de Juana de Albert. Desde que se habló de la boda de su hijo con la hija de Catalina de Medici, un vago pero temible presentimiento la oprimió. Sabía cuán prometedor era el matrimonio para su hijo y las grandes repercusiones que podían derivarse de este. Ay, ahora Juana, hermanos. Bien. No es, digamos, es difícil poder saber qué es lo que está pasando. Solo Dios sabe la verdad de las cosas, ¿no?
De pronto Juana acá sucumbió ante, bueno, el deseo de ver a su hijo siendo rey de Francia, porque ella sabía que este matrimonio lo acercaría aún más al trono de Francia. Sin embargo, de pronto se le olvidó a Juana que es Dios el que pone y quita reyes. Pero también no se sabe, porque ella es también una persona conectada con Jesús, si ella acepta esto como un mecanismo, un medio que Dios le pone en su corazón, hermano, ¿sí? Entonces, no es fácil, no es fácil. A nosotros nos van a tratar de engañar por todas las formas, por las buenas y por las malas. Esa es la gran enseñanza. Entonces no podemos confiar ni en nosotros mismos, ni en nuestra propia sombra. Tenemos que siempre estar con nuestra vista puesta en el Señor Jesús. Yo creo que es la mejor enseñanza que podemos sacar. No sé si alguien tenga algún comentario. Sí, yo veo que también, si estoy entendiendo bien, que Juana presintió el peligro, que algo no estaba bien. Cuando Acá dice lo hay un dice, sí. vago pero temible presentimiento la oprimió. Eso habla de que sintió como que algo no estaba bien, que había un peligro. Sí, y eso a veces nos pasa. Sentimos algo, pero hacemos caso omiso a eso que sentimos. De pronto es un pequeño presentimiento. Sí, yo sé que todo lo hemos sentido. En algún momento de nuestra vida hemos sentido algo de eso, pero rápido lo apagamos. Sí, como que sentí algo, pero lo ignoro. Resulta que ahí hay que parar, hermanos. Ahí hay que parar. No hay que ignorar esas cosas. Es que explicarlo con palabras es difícil, ¿no? Digámoslo, un vago pero temible presentimiento. Cuando sintamos ese vago pero temible presentimiento, no lo ignoremos. Vamos a hablar con Jesús. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo acá? ¿Sí me entienden? Es terrible ignorar esos pequeños presentimientos que sentimos a veces. Es ahí donde Dios nos está hablando, alertando. ¿Ok? Es ahí, esa es la voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios, ¿no? Entonces es tan importante aprender a conocer esa voz de Dios para no ignorar más esos pequeños presentimientos que a veces sentimos, ya sea ante el peligro, ante una mala decisión, ¿sí? O ese sexto sentido que llaman las mujeres, en el caso de las mujeres, es no lo ignoren, hermanas. Todo eso son cosas que el Señor nos ha dejado para Él comunicarse con nosotros acerca de cosas que van a pasar. Bueno, listo. Hermana Ruth Yunda, vamos a ver cómo le va a Juana si Colin y le dice, Juana, mira, están armando, estamos armando ejército para ayudarle al príncipe de Orange. Sí, tal vez él anima, tal vez él se deja enceguecer por eso que está pasando. Bueno, vamos a ver. Hermana Ruth, Sí, señor. Buenas ahí está. tardes. Buenas tardes, Dios la bendiga, ahí está. Amén. Dice, el matrimonio podría llevar a su hijo a los escalones del trono de Francia. Ahí no alcanzo a ver ese pedacito. A ver, ¿Qué? a Y ver, eso, y eso equivaldría. Y esa equivaldría al establecimiento del protestantismo en ese gran reino. Sin embargo, no pudo vencer a su instintivo rechazo a la unión. Era una familia terrible para casarse y temía por los principios y la moral de su hijo. Perefice, quien posteriormente sería arzobispo de París, de quien no se puede sospechar que haya hecho un cuadro más oscuro que la realidad, pinta la condición de la corte francesa en una breve pero terrible frase. Dice que la impiedad, el ateísmo, la necromancia, las más horribles contaminaciones, la negra cobardía, la perfidia, los envenenamientos
y los asesinatos reinaban allí en grado supremo. Pero Catalina de Médici insistió y volvió a insistir en sus invitaciones. Y sigan este pedacito de carta que le envía Catalina a Juana. Dice, concédenos el extremo deseo que tenemos de verlos en esta compañía. Aquí serás amada y honrada como corresponde a la razón y a lo que eres. Con todos esos halagos y palabras, ¿no? Pero algo que temía ella. Era una familia terrible para casarse. Y temía por los principios y la moral de su hijo. Eso sí que es importante, hermanas. Uf, imagínense. ¿Qué era esa familia? Mire, acá hay un tipo que se llamaba Prefix, que era arzobispo, o sea, era un papista, arzobispo de París, y dice que esa corte era, dice acá, había impiedad, ateísmo, necromancia, las más horribles contaminaciones, negra cobardía, perfidia, que era traición, envenenamientos, asesinatos reinaban allí en grado supremo. O sea, no era cualquier cosa de ese matrimonio. Disculpa, ¿qué es necromancia? Esto es comunicación con los muertos, espiritismo. Listo, gracias. Listo. Ana Jessica quería decir algo. Sí, que ya lo dijiste, que me llamó la atención que esa descripción lo haya dado un papista. Sí, el mismo papista dice, la corte de Francia no es, eso es una cosa terrible. Y así era, o sea, ya está el falso profeta este Nostradamus y el otro ocultista, y o sea, ya hay cosas bien oscuras ahí. Entonces eso no es así nomás. Bueno, vamos a ver qué pasa con Juana. Juana dice, pues voy a ver, a tantear el terreno a ver si es verdad tanta belleza. ¿Ok? Voy a explorar, voy a jugar ese jueguito a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por fin Juana de Albert dio su consentimiento al matrimonio y visitó la corte de la ciudad de Blois en marzo de 1572 para arreglar los preliminares. La reina madre no hizo más que burlarse de ella e insultarla después de su llegada. Juana escribió a su hijo que no podía avanzar en el asunto, que la había llevado a la corte. Regresó a París a principios de junio. No llevaba más de 10 días en la corte cuando enfermó y murió. La creencia general en la que coinciden Dávila y otros historiadores papistas fue que murió de un veneno sutil que actuaba solo en el cerebro y que exudaba de ciertos guantes que le habían presentado. Esta sospecha era muy natural, sin embargo, nos inclinamos a pensar que una causa más probable fue la ansiedad y agitación de la mente que ella estaba soportando entonces y que trajo una fiebre de la cual me la deja quietica, No, yo no la he movido. Oiga, y a mí sí se me mueve acá, ay Dios mío, de la cual ella murió en el 5.º día. Ella fue muy poco cuidada durante su enfermedad y después de la muerte su cuerpo fue tratado con estudiada negligencia. La mataron. Así es, pero no se sabe, eso es un misterio. Es una cosa bien extraña, uno queda pero así, ¿qué pasó acá? De hecho hay un cuadro muy famoso donde pintan a Juana que se está probando los guantes, los famosos guantes que supuestamente están envenenados. Este es el perfumista de la reina Catalina de Medici. El perfumista en esa época era un hombre que proveía no solo perfumes, sino artículos de lujo para la realeza. Y ahí vemos que se está probando unos guantes y todo eso. Y entonces se dice, una de las hipótesis, que esos guantes están envenenados. Y ella a los 10 días de estar en la corte muere.
Otra explicación es que fue por enfermedad normal. Dice acá por la agitación que ella estaba soportando por tener que estar en esa corte y todo eso, y que le trajo una fiebre y murió al 5.º día. Entonces, esa es raro. ¿Por qué? Porque Catalina, después de que le escribe cosas halagadoras y la invita y todo eso, llega allá y según esto, se burla y la insulta. Si se está ganando a Juana, ¿por qué se va a burlar y la va a insultar? Eso no cuadra. No cuadra en la historia. Bueno, aquí estamos haciendo labor de análisis un poco porque esta historia, hermanos, ustedes saben que esa historia ha sido trastornada. Toda la historia ha sido trastornada. Entonces, hay cosas que no cuadran. Una de estas esa no me cuadra a mí, que Catalina se burle de ella y la insulte cuando llegue a la corte, sino que ella misma la trató muy bien en las cartas y todo, y era el interés de ella que se comiera el cuento, si es que está mintiendo, que se comiera el cuento del matrimonio, no cuadra, ¿sí? Eso se llama traición. Claro, pero ¿por qué la va a tratar mal apenas llega? ¿Sí me entiendes? Si, Sí, la si tú verdad vas está a muy raro. traicionar, digamos, cuando traicionan, lo tratan a uno bien, lo adulan, sí, lo hacen sentir bien para que uno se relaje, no haya sospechas, ¿no? Bueno, eso es algo ahí que no cuadra. Sí, a mí tampoco me cuadra eso porque, por ejemplo, ahí le escribió una carta a su hijo y alguien que hace eso es porque tiene planes para asesinar probablemente. Pero alcanza a escribir una carta y dice que llega en marzo a la corte, pero dice después de eso, después de escribirle la carta al hijo, dice que regresó a París a principios de junio y ahí es cuando ya enferma y muere, ¿no? Entonces, raro. Sí, y así muere Juana. Pero bueno, otro pensamiento que me llegó cuando estaba estudiando esto, yo creo que el Señor se la lleva. Se la lleva ya porque ustedes saben que cuando el Señor ve peligro en sus hijos, Él se lo lleva. Así sucedió con varios. Guillermo Miller, por ejemplo. Sí, cuando él no aceptó el mensaje del tercer ángel, ya el Señor se lleva a Miller ya de una vez para que no digamos, peligre su salvación. El mismo Guillermo de Orange también se lo lleva rápido. Cromwell en Inglaterra también se lo lleva rápido. O sea, es un patrón, ¿no? Y uno los ve muy consagrados, muy amigos de Jesús y ¡boom! Se van rápido. Tal vez es por eso, digo yo. También el Señor permite ahí para salvar a Ana. Sí, quizás iba a ser mucho para ella el matrimonio que iba a ser su hijo, o sea, la traición que iba a llegar, de pronto tampoco lo iba a soportar. El Sí, Señor sabía eso. pero ella le escribe a su hijo que eso no está avanzando, o sea, esa cosa no va para ningún lado. Sí, entonces no sé, no creo que ella haya dado su consentimiento al matrimonio, lo que yo ahorita siento. No va a dar su consentimiento. Ella fue a ver qué le hablaban, cómo veía las cosas, pero como dice ahí, le escribe a su hijo que eso no está progresando, o sea, las cosas están mal. Y ahí es cuando regresa a París y a los 10, no lleva ni 10 días, dice acá, no lleva más que 10 días en la corte y enferma y muere. Entonces eso es muy raro. Probablemente sí la matan para sacársela del camino y casar al hijo, porque el hijo queda sin padre, sin madre y sin tutor. Ese muchacho tiene en este momento 18 años tiene, va a cumplir 19. Es un muchacho, el hijo de Juana, Enrique. Entonces probablemente es eso lo que ocurre. Vamos a seguir leyendo a ver cómo sigue la historia. Dice Dávila, fue el primer rayo de la gran tempestad. El rey disimulaba tan perfectamente que despertó las sospechas de los papistas. El secreto profundo era absolutamente necesario para el éxito del complot y en consecuencia se reveló en sus detalles.
solo a 2 o 3 cuya ayuda era esencial para su ejecución. Mientras tanto, la admirable actuación del rey desconcertó a los papistas. Era tan parecida a la sinceridad que no pensaron que fuera imposible que ellos mismos y no los hugonotes fueran las víctimas del drama en curso. Los cortesanos murmuraban, los sacerdotes se indignaban, el pueblo esperaba cada día ver a Carlos pasarse a la religión, y ni el Papa ni el rey de España podían comprender por qué el rey se empeñaba en casar a su hermana con el hijo de la reina protestante de Navarra. Mientras tanto, Carlos IX, que no podía dejar caer la máscara, sino el riesgo de estropellarlo todo, contemplaba con cierto orgullo la perfección de su propio disimulo. Vaya, vaya, no hago bien mi papel, le decía Carlos IX a Catalina, su mamá. Catalina le decía, sí, muy bien, hijo mío, pero no es nada si no se mantiene hasta el final. O sea, siga actuando. Eso es lo que se registra en la historia, ¿no? Lo que hay. Ya Dios sabrá qué realmente sucedió, ¿no? Pero él estaba actuando. Pero la cosa es que era tan parecido a la sinceridad que los papistas se empezaron como a decir, ¿será que qué tal esté jugando es contra nosotros y no contra ellos? Por eso es que la familia Medici es bien complicada, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Listo? Era tan parecida a la sinceridad, dicen los papistas. Y entonces, bueno, pero hay registros donde él dice que él está actuando, sí, y a la mamá le dice sí, y la mamá le dice sí, hijo mío, sigue hasta el final. Ya, entonces, Carlos IX, hay una entrevista registrada entre Carlos IX y el cardenal, y le dice que no tiene otra forma de vengarse de sus enemigos, ¿ok? Y en esa conversación le dice, y si tuviera otro medio de vengarme de mis enemigos, nunca consentiría este matrimonio, pero no encuentro otro modo. Le dice al legado del Papa, o sea, el Papa se preocupa, mejor dicho, lo que está pasando acá. El Papa dice, este tipo está actuando muy bien, o será que nos está haciendo la trampa contra nosotros en este párrafo que estábamos leyendo, ¿sí me Sí. entienden? Como que está jugando, ¿a qué está jugando? Entonces le mandan un cardenal, Alessandro se llama ese cardenal. Y entonces Luis IX le dice al cardenal, mira, no tengo otra forma de vengarme de mis enemigos, esto es un plan. Yo nunca consentiría en este matrimonio, yo soy fiel a la religión católica, pero no hay otro modo de hacerlo. Eso es lo que le dice. Hermana Damaris, ahora sí el siguiente párrafo. Y concluyó pidiendo al legado que asegurara al Papa que todo lo que hacía era con la mejor intención y para el engrandecimiento de la religión católica romana. Y tomando un valioso anillo de su dedo, se lo ofreció al cardenal Alessandrino como prenda de su indefectible obediencia a la Santa Sede y de su resolución de poner en práctica todo lo que había prometido hacer en oposición a la impiedad de estos malvados. El legado rechazó el anillo con el pretexto de que la palabra de tan gran rey era suficiente. Bueno, Alessandro le creyó. Incluso le iba a regalar un anillo, pero Alessandro le dijo, no es necesario, cumple tu palabra. Al mismo tiempo, se tomaron medidas para apoyar la guerra protestante en los Países Bajos, ya que había que mantener el disimulo en ambas ramas. Se levantó un cuerpo de soldados hugonotes, en el que se mezclaban algunos papistas, y se puso a las órdenes de Senlis, camarada de Coligny en la fe y en las armas, y se envió en ayuda de Guillermo de Orange. Senlis se entrevistó con Carlos IX antes de partir y recibió de él dinero y ánimos. Pero la misma corte que envió a este regimiento a luchar contra el duque de Alba envió información secreta al duque que le permitió sorprender a los soldados protestantes en la marcha y cortarlos en pedazos. Tengo en mis manos, escribió el duque de Alba a su señor Felipe II, una carta del rey de Francia, que te dejaría mudo si la vieras. Por el momento conviene no decir nada al respecto.
Ahí empieza la primera traición. Arman un ejército, efectivamente dicen vamos a ayudar a Guillermo de Orange. No envían a Coligny, pero le dan a Senlis la dirección del ejército. Senlis es camarada de Coligny en la fe y en las armas, como dice acá. ¿Ok? Y van a ayudar supuestamente a Guillermo de Orange, pero lo de siempre, ¿no? Meten una carta secreta. El duque de Alba, que está luchando allá contra Guillermo de Orange, le envió información secreta al duque para que los matara cuando llegaran. Y eso sucedió. ¿Ok? Eso sucedió. Pero se mantuvo en secreto eso. Si Coligny se entera, pues bueno, hermanos, ahí está. Eso está tremendo ahí. Ahora va a aparecer aquí otro personaje brevemente. Otra pieza de igual disimulo practicó Carlos IX por esta época. El pequeño partido de la corte francesa que se oponía a la alianza española y en la misma medida favorecía el éxito de Guillermo de Orange en Flandes, estaba encabezado por el canciller Hospital. En el mismo momento en que Carlos IX hacía creer a Coligny que se había convertido a ese plan, el canciller Hospital fue privado de los sellos y desterrado de la corte. Este era otro patriota de la época, de la facción romana. Este ayudó a los hugonotes desde la parte política. Había un pequeño grupo en la, ¿cómo se llama esto? El Parlamento de Francia, que también allí trataba de ayudar a los hugonotes. El líder de ese partido era L'Hôpital, se pronuncia L'Hôpital, ¿ok? Que por ahí en otro párrafo se ha mencionado este señor L'Hôpital. A este Carlos le quita sus sellos y lo destierran de la corte. A ver, yo digo, Coligny no es tan tonto para ver lo que están haciendo. Él ya se está enterando que esto es un plan, ¿sí? Todos los historiadores, papistas y protestantes que vivieron cerca de la época y que se informaron con todo cuidado, declaran de común acuerdo que la masacre fue premeditada y arreglada. Tuvo su origen en las Cortes de París, Madrid y el Vaticano. Una cadena de hechos bien establecidos nos lleva a esta conclusión. La mayoría de ellos ya han sido expuestos, pero algunos de ellos aún no han sido contados. Pero incluso sin tener en cuenta estos hechos, mirando la época, a Carlos IX y al estado de la cristiandad, ¿puede alguien creer que el rey de Francia haya contemplado seriamente su adhesión al protestantismo? Si sus profesiones a los hugonotes eran sinceras, no solo debió proclamar la tolerancia en Francia, sino convertirse en la cabeza de una confederación europea armada en nombre del protestantismo. Esto es totalmente inconcebible. Otra de las cosas que se dicen de la matanza de San Bartolomé es que fue como un accidente o fue como que ellos no tuvieron nada que ver, los de la corte, y fueron otros los que la hicieron. O sea, como que usaron un recurso de que se saliera de control algo para poder matar a los hugonotes, ¿sí? Pero dice acá el historiador que casi todos, o sea, todos, dice, todos los historiadores de esa época, ya sean papistas y protestantes, concordaron en que esa masacre fue premeditada y arreglada, o sea, no fue un accidente ni que algo se salió de control, es lo que está diciendo ahí. Y miren esto, tuvo su origen en las cortes de ¿qué países? París, capital de Francia, Madrid, capital de España, España, y Vaticano, ¿dónde queda? Roma. Roma, Exactamente. Entonces, estas son las tres potencias de la época. Mira, la tríada que mencionaba la hermana Elcira en la mañana, ahí está. ¿Dónde la concertaron? En esos tres países. ¿De qué facción eran esos tres países? ¿Papista o romana? Papista. Total. Listo. ¿Ven? Entonces, ahí están las tres potencias de la época. ¿Ok? 1572. Y ahora de esta época, Ahora es Vaticano, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Listo? sí, señor. Ok. Gracias. Es lo que nos estaba hablando la hermana Elcira en la mañana. Listo. Entonces, esto fue arreglado, lo que está diciendo ahí el historiador. Dice, la reina de Navarra, la magnánima Juana de Albret, había muerto.
Además, había llegado a París la noticia de que la tropa protestante que había salido en ayuda del príncipe de Orange había sido dominada y asesinada en el camino. Y además, el gran defensor de la tolerancia, L. Hospital, destituido de su cargo, había sido desterrado a su sede campestre de Vignay. Todo iba mal, salvo las promesas y protestas del rey y de la reina madre, que eran cada vez más fuertes y enfáticas. Algunos de los hugonotes, alarmados por estos sospechosos sucesos, escapaban de la ciudad. Otros expresaban sus temores con pronósticos de mal. El barón de Rosny, padre del célebre duque de Sully, dijo que si el matrimonio se celebraba en París, la fiesta de bodas sería de color carmesí. En medio de todo esto, los preparativos para el matrimonio continuaron rápidamente. El Señor siempre deja que hayan como señales antes de que ocurra. Sí, sí notan en todas las historias. En la caída de Jerusalén en el año 70, en las guerras por allá de los bohemios, donde estaba Juan Hus, que lo colgaron en la horca. Siempre en la Segunda Guerra Mundial, antecitos, siempre el Señor deja que salgan cosas para que la gente esté alerta y los hijos de Dios pues tengan oportunidad de salir, ¿sí me entienden? Entonces, imagínense acá alguien de la nada, un varón, ¿sí? Se le escapa esta frasecita. Si el matrimonio se celebra, la fiesta de bodas va a ser de color carmesí, o sea, refiriéndose al rojo de la sangre. Va a haber sangre, ¿sí? Todo esto, o sea, todo está, el ambiente está para lo que viene. Es un plan, algo está mal ahí. ¿M? Es un complot. Entonces, eso es lo que, y Colin, como les digo, no es ningún tonto para no darse cuenta de lo que está pasando. Hermana Lucy, siga con el siguiente, por favor, con esto. Sí, señor. El matrimonio fue celebrado el 18 de agosto por el cardenal de Borbón, frente a la entrada principal de Notre Dame. Cuando se le preguntó si aceptaba a Enrique de Navarra como esposo, Margarita, según se dice, permaneció en silencio. Entonces su hermano el rey, poniendo su mano sobre la cabeza de ella, la inclinó hacia abajo, lo que fue interpretado como un sí. La ceremonia continuó. Una vez terminada, la novia y sus acompañantes entraron en Notre Dame y escucharon la misa. Mientras tanto, el novio con Coligny y otros amigos se pasearon por los pasillos de la catedral. Los 4 días siguientes, todo París estuvo ocupado con fiestas, ballets y otras celebraciones públicas. Fue durante estos festejos cuando se hicieron los últimos preparativos para dar el gran golpe premeditado. Gracias, hermana. Finalmente se lleva a cabo el matrimonio, ¿no? 18 de agosto. Estamos a días de la matanza. ¿Ok? Es curioso, ¿no? Cuando todo es un complot y todo es con mentira, todo como que es, a veces se deja ver, ¿no? Esta señora Margot se va a casar con este muchacho Enrique, ¿no? Ambos tienen 19 años, muy jovencitos. Otra cuestión es que el Papa ya había muerto. El Papa Pío V, que estuvo detrás de este complot, él murió meses atrás, murió en mayo. ¿Sí? 3 meses atrás había muerto ya el Papa. O sea, el Papa no va a ver ni lo que hizo. Y cuando a esta señora le preguntan, ¿aceptas como tu esposo a Enrique de Navarra? Ella se queda quieta, permaneció en silencio. Pero entonces su hermano Carlos el rey coge y le da un empujoncito en la cabeza. Y entonces eso fue tomado como un sí. Ay, hermanos, eso es una cosa terrible lo que sucede ahí. Pobres muchachos también, ¿no? Porque
El uno sin mamá, sin papá, y la otra una títere de su mamá. Entonces, y así hay muchas historias y muchas familias hoy en día, hermanos. Vamos a seguir leyendo. 4 días después de la ceremonia, el viernes 22 de agosto, mientras Coligny regresaba al pie de Louvre, ocupado en la lectura de una carta, fue tiroteado desde la ventana de una casa en la calle de Fosse, en Saint-Germain. Las 3 bolas con las que el asesino había cargado su pieza para asegurarse de su víctima, le destrozó los 2 dedos delanteros de la mano derecha, mientras que otra se alojó en su brazo izquierdo. Hacen un atentado contra Coligny. Y todavía no ha empezado la matanza y ya están tratando de matar a este otro. El almirante, levantando su mano herida, señaló la casa de donde había salido el disparo. Pertenecía a un viejo canónigo que había sido preceptor de Enrique, duque de Guisa. Pero antes de que se pudiera entrar en ella, el asesino había escapado en un caballo de los establos del rey, que le esperaba junto a los claustros de la iglesia de la Auxerrois. Fue Maurevel que había disparado, el mismo que era conocido como el asesino del rey. Se había escondido en una de las habitaciones inferiores de la casa y, cubriendo los barrotes de hierro de la ventana con una vieja capa, esperó 3 días a su víctima. Era un sicario, un matón de la corte. Y ahí están cargando a Coligny. Después de que es herido. Sus 2 dedos, el meñique y el corazón, son destrozados. Los pierde ahí. Ok. Aquí está una recreación del evento. Le disparan desde una ventana. 3 días esperó ahí ese señor. Maurevel. Era un matón de la corte. El rey ya había dado órdenes de cerrar todas las puertas de París, excepto 2, que se dejaron abiertas para admitir provisiones. La pretensión era cortar la huida de Maurevel. Si esa orden no pudo detener la huida del asesino, que ya estaba lejos en su corcel, impidió eficazmente la salida de los hugonotes. Las tropas se introdujeron ahora en la ciudad. El almirante había pedido encarecidamente permiso para retirarse a Châtillon, en cuya tranquilidad esperaba recuperarse antes de sus heridas. Pero el rey no quiso oír que abandonara París. Temía la irritación de las heridas que podría provocar el viaje. Quería cuidar de que ni Coligny ni sus amigos sufrieran molestias por parte del populacho. En consecuencia, ordenó a los protestantes que se alojaran todos juntos en el barrio de Coligny y designó a un regimiento del duque de Anjou para que vigilara esa parte de París. De este modo se tendió una red alrededor de los hugonotes. Estos soldados fueron después los más celosos y crueles de sus asesinos. Todo planeado. Todo planeado, ¿no? Entonces pareciera que este hombre que le disparó no lo quiere matar, sino hacer exactamente eso que provocó, solamente una herida, para que tuvieran una excusa de cerrar París, proteger, entre comillas, a los hugonotes de este Maurevel. Este tipo desaparece de escena. Y entonces otra excusa para llenar a París de soldados. ¿Ok? O sea, en este momento los hugonotes están encerrados en París, hay tropas en París, las puertas están cerradas y Coligny está herido. Hágame el favor. Bueno, sin embargo aún pueden escapar. Y hay unos que escapan, que se dan cuenta de eso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos empiezan a hablar a ver qué es lo que van a hacer aquí, ya. Las deliberaciones en Louvre fueron aún más angustiosas. Se consideraban que el golpe debía darse inmediatamente, pues de lo contrario los hugonotes escaparían y se entregarían a las armas.
pero a medida que se acercaba la hora, el rey parece haber vacilado. La naturaleza o la conciencia se despertaron momentáneamente. Ahora que se encontraban en el recinto del colosal crimen, parece haber sentido un escalofrío ante la idea de seguir adelante. Como bien podía ser, por muy feroz, cruel y vengativo que fuera. Atravesar un mar de sangre tan profundo como el que estaba a punto de fluir podría horrorizar incluso a alguien que había sido entrenado, como Carlos, para ver la sangre. Es posible incluso que la nobleza de Coligny no haya dejado de afectarle. Aquí pasa algo parecido a lo que sucedió con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos por un momento vacila, ¿no? Y hasta su esposa, el Señor le manda a su esposa para que no haga lo que va a hacer, lo que está a punto de hacer, ¿sí? Y es ese momento donde el Espíritu Santo como que hace el último llamado y la persona entra en una conciencia. Por eso dice acá la naturaleza o la conciencia se despertaron momentáneamente. Él todo el tiempo se supone que estuvo actuando, pero en esa actuación de tanto tiempo, que casi fue un año, al parecer la nobleza de Coligny y la sinceridad de Coligny, el carácter de Coligny le afectó. Por eso dice acá. Y dice que parece haber sentido un escalofrío ante la idea de seguir adelante. Eso como cuando tú sabes que lo que vas a hacer no es bueno, pero sigues adelante. Es ese momento en donde lo piensas, ¿sí? Ese momento en donde está en esa lucha, lo hago o no lo hago, sabiendo que lo que vas a hacer está malo, ¿sí? Ahí es donde, es ese momento en donde se despierta la conciencia de Carlos IX, ¿ok? Para sorpresa de todos, ¿no? Porque al parecer, en medio de esa actuación, un muchacho así llega a tener una admiración por Coligny. Recuerden que este Carlos crece sin papá, no tiene padre. Y su mamá es una cosa y que lo está manipulando todo el tiempo. Entonces, al compartir con Coligny tanto tiempo, al parecer le coge cariño a Coligny. Sí, entonces empieza a vacilar ante la idea. Recordemos que Coligny está herido en este momento, está recuperándose de ese atentado que le hicieron, perpetrado por gente de la misma corte. O sea, hay muchas personas, no es solo el rey Carlos IX que está detrás, pero la historia se centra en él porque finalmente si él no da la autorización, eso no se hace. Todo recae en él, lo mismo que le pasó a Poncio Pilatos. Y acá le va a pasar lo mismo que le pasó a Poncio Pilatos, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver también aquí qué va a hacer Catalina ante esto. La reina madre, que sin duda había previsto este momento de irresolución por parte de su hijo cuando llegara la crisis, estaba preparada para ello. Inmediatamente combatió la indecisión de Carlos con los argumentos más adecuados para influir en su débil mente. Le dijo que ya era demasiado tarde para retroceder, que el atentado contra el almirante había despertado a los protestantes, que los planes de la corte eran conocidos por ellos y que ya había mensajeros de los hugonotes en camino a Suiza y Alemania para pedir ayuda y que dudar era estar perdido. Si le importaba su trono y su casa, debía actuar. Y el siguiente, por favor. Esto fue suficiente. La idea de quedarse solo en medio de todos estos peligros, sin el abrazo fuerte de su madre en el que apoyarse, fue espantosa para Carlos. Olvidó la grandeza del crimen en la inminencia de su propio peligro. Su naturaleza vulgar y cobarde, incapaz de un curso valiente, era sin embargo capaz de un resorte repentino y mortal. Se apoderó de un deseo ansioso, dice Mainburg, de ejecutar la resolución ya tomada en el Consejo Secreto de masacrar a todos los hugonotes.
Entonces que se mate a Colny, dijo Carlos con un juramento, y que no quede un solo hugonote en toda Francia que me reproche el hecho. Pobrecito. Bueno. Ay, Señor, las mismas palabras de Satanás para convencer a los ángeles. ¿Ustedes se acuerdan qué palabras usó Satanás, Lucifer, para convencer a los ángeles? Esto Que es era una cosa. demasiado tarde. Es la misma, la misma. Ya no se puede hacer nada. Satanás me acuerdo que les dijo, ya ustedes han ido demasiado lejos y el Padre no puede aceptarlos. Imagínense. Y ellos se comieron el cuento. Hermanos, nunca se dejen, mientras el Señor Jesús no se retire del lugar santísimo, siempre habrá oportunidad para cualquier ser humano, por bajo que haya caído, profundo que haya caído en el pecado. Nunca es tarde. ¿Ok? Nunca es tarde. Para el Señor Jesús nunca es tarde, mientras Él esté en el santuario. Y esa mentira se la creyó Carlos. Claro, empieza a jugar con los miedos. Este muchacho, sí, pues es un muchacho y nunca creció, digámoslo así. Estuvo siempre al cuidado de su madre. Y entonces su madre misma lo influye. Le empieza a meter miedo. Mira que los hugonotes ya se dieron cuenta, mira que están ya mandando mensajeros para que Suiza y Alemania intervengan. Si te importa tu trono, tu familia, hay que actuar. O sea, esto es algo más allá. O sea, le pinta una cosa que realmente no estaba ni sucediendo. Y ahí es cuando él olvida la grandeza del crimen que va a cometer. Hay dos formas de acallar la conciencia o de dejar de escuchar esa voz del Espíritu Santo. Una es haciendo lo opuesto a lo que el Espíritu Santo dice constantemente hasta que esa voz se acalla. Y otra es arrepintiéndose y volviéndose atrás. Así uno ya haya avanzado. Nunca es tarde para retroceder e ir al Señor Jesús y pedirle fuerzas y perdón, ¿ok? O sea, eso es una enseñanza bien tremenda aquí con Carlos, pobrecito este muchacho. Y entonces se apodera de él ese deseo de acabar con eso rápido, ¿sí? Ya, entonces hay que masacrarlos a todos es decir, se ahoga esa vocecita, la conciencia que no lo deja en paz. Pero eso no va a terminar ahí así como así. Otro punto más dio lugar a acalorados debates en el Consejo. ¿Debían ser asesinados el rey de Navarra y el príncipe de Condé con el resto de los hugonotes? El duque de Guisa, dice Dávila, urgía su muerte, pero el rey y la reina madre tenían terror de embadurnar sus manos en sangre real. Pero parece que la resolución del consejo fue darles muerte. El arzobispo de París, Perifexi y Brantome nos informan de que estaban en lista roja, pero que después se salvaron como por milagro. La reina Margarita, esposa recién casada de Navarra, arrojándose de rodillas ante el rey y suplicando encarecidamente la vida de su marido. El rey se la concedió con gran dificultad, aunque era buena su hermana, era su buena hermana. Mientras tanto, para mantener el engaño hasta el final, el rey salió a caballo por la tarde y la reina tuvo su círculo de la corte como de costumbre. Bien, vamos a repasar un poquito aquí los personajes para no perdernos. ¿Recuerdan a estos tres? Es el triunvirato, ellos ya están muertos, ¿ok? Pero el próximo duque de Guisa es el hijo de Francisco, ¿ok? Y entonces, aquí está el duque de Guisa, Enrique también se llama. Ese es el hijo de este duque de Guisa, que cuando se muere al parecer como que se arrepiente, ¿no? Ese es el mismo. Entonces él es duque de Guisa.
Está el cardenal de Lorena, que es Carlos de Guisa, que también es el tío de él. ¿Sí? Acuérdense que la familia Guisa está ahí. Y de la parte de los Medici está Carlos IX, su hermano Carlos III, el jefe de las tropas, y su hermana Margarita, que es la misma Margot. Es que a veces le dicen Margot o Margarita. Vamos a ponerla como aparece así. Margot. Enrique III, ¿cierto? El hermano de Carlos IX. Sí, Enrique III es el hermano de Carlos IX. Ellos están ahí. Y esta señora, la que se casó con el hijo de Juana, Enrique III de Navarra. ¿Ok? No confundirse ahí porque como hay tantos Enriques, pues un Enrique III es el hijo de Catalina de Medici, el que comanda las tropas. ¿Listo? El otro, el príncipe de Navarra, el rey de Navarra, jovencito que se acaba de casar, Enrique III de Navarra. ¿Listo? El duque de Guisa actual, en este momento, es duque Enrique. ¿Listo? Ese es el otro Enrique. Entonces, no confundirse ahí con estos nombres. Lo que está diciendo acá es que, ¿y ahora qué hacemos con el esposo de, de la hermana de Carlos? O sea, él es hugonote, ¿no? O sea, Enrique, que se casó el muchacho. Ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Lo matamos o no lo matamos? Es lo que están ahí deliberando. Y otro hijo, que es el otro de los hugonotes, que es el siguiente, ya les digo cuál es. Ah, mire. ¿Se acuerdan del Condé que murió en una de las batallas? Que murió peleando arrodillado, ya a lo último. Él deja un hijo, ¿ok? Él deja un hijo. Entonces también están mirando a ver si lo matan o no, pues porque son de la realeza, si les conviene o no. Entonces, eso es lo que están mirando, dice acá. ¿Ok? Del príncipe de Condé, pero el hijo del que murió. Entonces están mirando si los matan o no, estos dos. Pues cosa curiosa, su esposa Margot, o Margarita, se arroja a los pies de Carlos, de rodillas ante él, le suplica llorando que no mate a su rey, pues se acaba de casar. Y al parecer, pues al parecer sí hubo algo ahí, ¿no? Porque esa reacción también es curiosa. Supone que no sienten nada, que es un matrimonio arreglado, que eso es un disimulo y todo eso. Pero ante esa idea, Margot dice no lo maten, por favor no lo mate. Y el rey Carlos IX acepta, dice está bien, sáquenlo de la lista. Y Catalina dice y saquen al príncipe de Condé porque él es sangre real y yo no quiero ensuciarme con sangre real, como si esa sangre fuera diferente a la otra, ¿no? A la de los de a pie. Esa fue la última deliberación que hicieron, ¿ok? Mientras tanto en los hugonotes, a ver por acá, la noche del viernes y el sábado, pues ellos empezaron a decir, no, esto acá nos van a matar, o sea, ellos ya saben, ¿sí? Y le dijeron a Coligny, vámonos de acá ya, como sea, nos vamos de París. Y nos lo llevamos a usted está un poquito herido, pero ahí puede caminar, nos lo llevamos. Y Coligny le dijo, esto es tremendo lo de Coligny, yo me quedo, váyanse ustedes, tranquilos, yo me quedo. Coligny se queda con el, ¿cómo se llama? El ministro, el pastor, pues hugonote. Los dos se quedan. Coligny, él sabe, es decir, es como algo que el Señor coloca en uno, que ya uno sabe que va a morir, pero eso es lo que él eligió y él va a ser mártir, mejor dicho. Si lo matan, ¿no? Él va a ser mártir, él decide. Entonces él se queda ahí. Y los últimos hugonotes salen entre viernes y sábado. Salen de París. Y ya los que quedaron, quedaron. Y ahora sí viene el plan macabro. Ahora sí la ejecución. Era ya las 11 de la noche del sábado y la masacre iba a comenzar al amanecer. Se envió a Tavannes para que pidiera al alcalde de París que reuniera a los ciudadanos que desde hacía unos días se habían provisto de armas que tenían almacenadas en sus casas
para exasperarlos y ponerlos en disposición de esta carnicería ilimitada de sus compatriotas, en la que al principio se mostraron algo reacios a participar. Se les dijo que se había descubierto una horrible conspiración por parte de los hugonotes para eliminar al rey y a la familia real y destruir la monarquía y la religión católica romana. La señal para la masacre sería el tañido de la gran campana del Palacio de Justicia. Bueno, la idea era comenzar la masacre al amanecer, cogerlos dormidos. Y cuando se escuchara la campana del Palacio de Justicia, esa era la señal. Tan pronto como se lanzara el oniso tañido de la campana sobre la ciudad, debía apresurarse a poner cadenas en las calles, colocar piquetes en los espacios abiertos y centinelas en los puentes. También se ordenó que al primer sonido de la campana se colocaran antorchas en todas las ventanas y que los católicos romanos, para distinguirse, llevaran un pañuelo blanco en el brazo izquierdo y pusieran una cruz blanca en su sombrero. Esto fue bien maquinado, hermanos. Toda la población de París participó, tristemente. Y aquí vemos a un parisino, miembro católico, que está colocando su cruz blanca sobre su sombrero, y también se va a colocar un pañuelo blanco en su brazo. Eso era para identificar a los que a los que eran católicos y no debían matarlos. ¿Ok? Así con todo eso, hermanos, se hizo eso. Oiga, hermano, perdón un momentico, un paréntesis. Me hace acordar de cuando mataron a Galán. Dice que los que estaban por debajo de tarima y todos los que estaban alrededor de él llevaban un sombrerito también. Yo vi ese especial. Se veía como el enemigo maquina sus vainas, pero como muy bien maquinadas, ¿verdad? Ellos llevan un Terrible. distintivo de un sombrero. Ahora que veo ese señor colocando la cruz blanca, me acordé de los sombreritos que llevaban todos los que iban alrededor de él y los que debajo de la tarima estaban con las armas para matarnos. Cosa tremenda. Interesante. Sí, hermana, siga con este, por favor, ya que está allí con el micrófono. Todo estaba ya dispuesto, dice Mike Bowl, para la carnicería, y esperaban con impaciencia el amanecer cuando debía sonar la campana. En la Cámara Real estaban sentados Carlos IX, la reina madre y el duque de Anjou. El temor de Catalina a que el rey cambiara de opinión en el último momento no le permitía separarse de él ni un momento. Pocas palabras podemos creer pasarían entre los personajes reales. El gran acontecimiento que se avecinaba no podía sino pesar sobre ellos. Una profunda quietud reinaba en el apartamento. Las horas se consumían con cansancio y la reina madre, sintiendo el suspenso insoportable, o bien temiendo, como sugiere Mainbourg, que Carlos, muy perturbado por la idea de la horrible carnicería, revocara la orden que había dado para ello. Se anticipó a la señal enviando a las 2 de la mañana a tocar las campanas de Saint-Germain en Auxerrois, que estaba más cerca que la del Palacio de Justicia. Re mala esta señora. Sí, ni siquiera esperó a la hora adecuada, pero eso era por la tensión que se vivía y por el miedo que ella tenía que su hijo se arrepintiera. Y ella mandó a tocar la campana antes de, inclusive, de sus mismos planes, y no la campana que la del Palacio de Justicia, sino la más cercana. Y eso fue lo que empieza ahí a desatar todo el caos. Hermana Lucy, ¿Puedo comentar una cosita sí, por antes? favor. Es que yo estaba acá pensando, no sé si sería así, pero cuando Coligny decidió, o sea, tuvo la oportunidad de huir, ¿no? Pero él decide quedarse, me llevó a pensar que quizás fue la voluntad del Señor, no sé, de que él hiciera esa misión
para darle en su libre albedrío al rey Carlos IX la oportunidad de arrepentirse, porque el Señor ya sabía que desde hace mucho tiempo eso estaba planeado, y manda a Coligny, y Coligny hace algo en el corazón duro igual de Carlos IX, y él siente acá seguimos viendo que estaba perturbado, que podía incluso, su madre veía que podía incluso revocar la orden, y lo que hemos leído antes es como que sí, el Señor hizo algo allí y no tiene excusa porque en su libre albedrío él escogió dar la orden para hacer esa masacre, ¿no? Entonces fue como una misión también que pudo ser que el Señor le haya dado a Coligny, porque él era el que podía estar más cerca a Carlos IX, ¿no? Si se reintegraba, que fue la decisión que él hizo, a unas sabiendas que algo planeaban, ¿no? Que tanta bondad no era gratis. Es algo Sí, que se me es ocurre. otra posibilidad, sí, es otra posibilidad. Colin ya hace rato sabía que eso estaban tramando, eso era una trampa, o sea, es militar con tanta experiencia, pero no solo en la parte militar, porque hasta los militares con mucha experiencia pueden caer, hermanos, pero sí por la devoción que él tenía con el Señor Jesús, o sea, a eso me refiero, a la relación tan cercana con Jesús. No creo que él hubiera cogido esto de sorpresa. Eso fue una decisión de él con el Señor. Digo, yo me quedo. Sí, Apenas su primer tañido sorprendió el silencio de la noche cuando se oyó un disparo de pistola. El rey se puso en pie y llamando a un asistente le ordenó que fuera a detener la masacre. Era demasiado tarde. El trabajo sangriento había comenzado. La gran campana de palacio había comenzado a doblar. Un momento más y todos los campanarios de París emitían su tañido. 107 campanas sonaban a la vez, y con la tempestad de su clamor se mezclaban los gritos, juramentos y aullidos de los asesinos. Me despertaron, dice Sully, 3 horas después de la medianoche con el tañido de todas las campanas y los gritos del populacho. Por encima de todo se oían las terribles palabras, maten, maten. y ahí empezó todo. Imagínense ustedes cientos de campanas sonando, el disparo de una pistola después del silencio de la noche, y ahí empieza toda la masacre. Hermana Leonor, ayúdenos con el siguiente, por favor. La masacre debía comenzar con el asesinato de Coligny, y esa parte de la espantosa obra había sido asignada al duque de Guisa. En cuanto oyó la señal, el duque montó en su caballo y, acompañado por su hermano y 300 caballeros y soldados, salió al galope hacia el alojamiento del almirante. Encontró a los guardias de Anjou con sus mantos rojos y sus fósforos encendidos apostados alrededor de la misma. Le permitieron al duque con su séquito armado entrar inmediatamente en el patio de la corte, matar a los alabarderos navarros y forzar la entrada interior del alojamiento del almirante. Fue un trabajo de pocos minutos. A continuación subieron la escalera mientras el duque y sus caballeros permanecían abajo. Despertado por el ruido del almirante Coligny, se levantó de la cama y envolviéndose en su bata y apoyándose en la pared, pidió a Merlín, su ministro, que se uniera a él en oración. ¿Cuál es la reacción de Coligny? Gritar, coger la espada, orar. Orar, sí. ¿Ve? Eso demuestra que él está conectado con el Señor. Le dice a Merlín, el ministro, le dice, oremos ya, lo que sea, ya. Y se ponen a orar mientras oye el ruido. Él sabe que ya vienen a matarlo, hermanos. Este duque de Guisa, ese es un muchacho, también tiene 22 años, pero es un matón terrible. Viene con toda su banda y acaban con la poca guardia de Coligny. Ay, ese momento es súper tenso. En ese momento, uno de sus caballeros entró corriendo en la habitación. Mi señor, dijo, Dios nos llama. Estoy preparado para morir, respondió el almirante. Ya no necesito la ayuda de los hombres, por lo tanto, adiós, amigos míos. Salvaos si todavía es posible. Todos le dejaron y escaparon por el tejado de la casa. El yerno de Coligny, huyendo de esta manera, fue disparado y rodó hasta la calle.
A continuación, la puerta de la habitación fue forzada y entraron 7 de los asesinos, encabezados por BM de Lorena y Achille Petrucci de Siena, súbditos del duque de Guisa. ¿Eres tú, Coligny?, dijo BM, presentándose ante su víctima y asombrado por la perfecta compostura y el venerable aspecto del admirante. Lo soy, respondió Coligny. Joven, deberías respetar mis canas, pero haz lo que quieras. Solo podrás acortar mi vida unos días. El villano respondió clavando su arma en el pecho del admirante. El resto de los 6, acercándose, le clavaron sus puñales. Veme, gritó el duque desde abajo. ¿Lo has hecho? Todo ha terminado, gritó el asesino desde la ventana. Pero respondió el duque, no lo creerá hasta que lo vea a sus pies. Cogiendo el cadáver, BM lo arrojó por la ventana, y al caer sobre el pavimento, la sangre salpicó los rostros y las ropas de los 2 señores. El duque, sacando su pañuelo y limpiando la cara del asesino, dijo, es él, seguro, y le dio una patada al cadáver en la cara. Un criado del duque de Nevers cortó la cabeza y la llevó a Catalina de Medici y al rey. El tronco fue expuesto durante algunos días a repugnantes indignidades. La cabeza fue embalsamada para ser enviada a Roma. El sangriento trofeo fue llevado hasta Lyon, pero allí desapareció todo rastro de él. Lo odiaban. Entre más odioso me dice que Coligny era más hijo de Jesús. Mire, PM se impresiona por la compostura de él, dice acá. ¿Dónde es que está? Asombrado por la perfecta compostura del venerable aspecto del almirante. Tranquilo. Lo matan. Tiran el cadáver por la ventana. El duque de Guisa lo revisa. Si es él, le da una patada en la cara. Y bueno, quieren llevar la cabeza a Roma como trofeo. ¿Hasta dónde llega la maldad humana, hermanos? Qué terrible. El trabajo de masacre se extendió por todo París en ese momento. Bandas furiosas, armadas con fusiles, pistolas, espadas, picas, cuchillos y toda clase de armas crueles, corrían por las calles, asesinando a todo lo que encontraban. Comenzaron a atronar las puertas de los protestantes y los aterrorizados residentes, aturdidos por el alboroto, salieron en ropa de dormir y fueron asesinados en sus propios umbrales. Los que estaban demasiado asustados para salir al exterior fueron asesinados en sus dormitorios y armarios. Los asesinos abrieron a la fuerza todos los lugares donde se ocultaban y masacraron a todos los que se oponían a su entrada, arrojando sus cuerpos destrozados a la calle. La oscuridad habría servido de cobertura para algunos, pero las luces que ardían en las ventanas negaban incluso esta pobre posibilidad de escapar a las miserables víctimas. El hugonote que huía por la calle con rasgos agonizantes y sin la protección del pañuelo blanco fue fácilmente reconocido y despachado sin piedad. El Louvre fue esa noche el escenario de una gran carnicería. Unos 200 nobles y caballeros protestantes de las provincias habían sido alojados con camas en el palacio, y aunque eran los invitados del rey, no tenían ninguna me confundí yo, sino que estaban condenados esa noche a morir con los demás. Los despertaron después de medianoche, los sacaron uno por uno y los hicieron pasar entre 2 filas de alabarderos que estaban apostados en las galerías subterráneas. Fueron despedazados o apuñalados en el camino, y sus cadáveres, al ser transportados, fueron horribles de contar, apilados en montones a las puertas del Louvre. Ni los que estaban en el palacio del mismo rey se salvaron. Permítanme leerles los 2 siguientes. Cuando salió el sol, ¿quién puede describir los horrores que la luz del día puso a la vista? Toda la población de la capital francesa se vio enloquecida de rabia o espantada de terror.
En sus míseras calles, qué tragedias de horror y de crimen se representaban. Unos huían, otros perseguían, unos suplicaban por la vida, otros respondían con el golpe asesino. Que si acallaba el grito de piedad despertaba el de justicia. Tanto los ancianos como los niños en pañales fueron masacrados por igual en aquella horrible noche. Nuestra propia página lloraría si registráramos todas las atrocidades que se cometieron. Los cadáveres se precipitaban desde los tejados y las ventanas. Otros eran arrastrados por las calles por los pies o eran amontonados en carros y llevados para ser fusilados en el río. Los canales se llenaron de sangre. Guisa, Tábanes y los demás secuaces recorriendo las calles a caballo y elevando sus voces al máximo para que fueran audibles por encima del tañido de las campanas, de los gritos de los asesinos y de los gritos y gemidos de los heridos y moribundos, incitaban a una furia aún mayor a quienes el odio y la sangre ya habían transformado en demonios. Son órdenes del rey, gritó Guisa. ¡Sangre, sangre! Gritó Tábanes. ¡Sangre! Todos los canales estaban llenos. El río Sena, al recorrer París, no parecía más que un río de sangre. Y los cadáveres que llevaba al océano eran tan numerosos que los puentes tenían dificultades para darles paso y corrían cierto peligro de desbordarse y hacer retroceder la corriente y ahogar a París en la sangre de su propio derramamiento. Tal era el gigantesco horror que contemplaba el sol de aquella mañana del domingo 24 de agosto de 1572, día de San Bartolomé. Cuando sale la reina madre con su séquito, todo París está lleno de cadáveres. Así, total, en las calles. La matanza es terrible, hermanos. Es por eso dice la hermana Joy que es una de las cosas más terribles que ha sucedido en la historia. Y esa fue, bueno, no ha acabado, pero podemos dejarlo ahí. Es bastante intensa esta masacre. La masacre no termina ahí. 3 días dura la masacre. Y no solo en París, sino que se extiende a todas las ciudades de Francia. Es una de las matanzas en masa más grandes de la historia. Y lo curioso, el rey se puso en pie, llamando a un asistente antes de que comenzara todo, le ordenó que fuera a detener la masacre. Había algo de temor de Dios en el corazón de este rey, pero ya era demasiado tarde. Esa es otra cosa que quería destacar antes que se me olvide. Ya era demasiado tarde. Bueno, hermanos, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. No, hermano, que ahí Sí, ahí señora. se ve la intervención maligna del enemigo, ¿no? Porque si no estoy mal, dice que la madre estaba como nerviosa de que el hijo se echara pie atrás, ¿verdad? Sí, Y por eso ella dio la orden. Y sí iba a ser así, según ahí está registrado, ¿no? sí, ella, Y se pues iba a así echar está pie atrás, registrado. pero fíjese Satanás cómo tenía dominada la mente de esta señora, que le hizo dar la orden, o sea, que fuera antes de lo que se había planeado. No, terrible. Sí, Dios bendito. y su propio hijo trató de detenerla a lo último, pero ya era demasiado tarde. Bueno, esa es la matanza de San Bartolomé. El otro sábado podemos seguir. Yo cuando estaba haciendo esto, hermanos, en un momento como que cerré los ojos y alcancé en mi mente a percibir esos gritos y esos horrores de esa noche. Alcancé como a meter en la historia tanto y, uy, le dije, Señor, esto es muy duro, muy terrible, Señor. Aquí hay muchos mártires del Señor, muchos mártires, hermanos. Y bueno, ahí digamos que termina la primera parte de la masacre. Eso, la historia sigue, eso no es así nomás, hermanos. Son 7 días, pero los 3 días primeros son los más sangrientos de todos. Imagínense todo un país así, matando gente sin parar. Escenas como estas, hermanos, en algún momento vamos a tener que vivirlas y solo nuestra comunión con Cristo nos podrá hacer firmes, hermanos. Solo nuestro Señor Jesús. No hay otra cosa. Y el Señor está repasando estas cosas para que cuando se repitan en nuestra época, pues
recordemos, hermanos, y que esto ya pasó hace mucho tiempo y se volverá a repetir, y la única confianza y lo que debemos hacer es con nuestro Señor Jesús nomás. Ojalá si somos llamados a morir, porque algunos vamos a ser llamados para ser mártires, como Coligny, podamos enfrentar la muerte con Jesús, porque es una muerte del cuerpo, pero no del alma. Coligny lo mataron ahí, pero no fue derrotado. No fue derrotado. Hay una diferencia entre ser vencido en una guerra y ser derrotado. Derrotado es que no te despiertes en el día de la resurrección. Y yo creo que Coligny se despertará en el día de la resurrección de los mártires de Cristo. Y será de ese grupo de los mártires de Cristo junto con muchos de aquí que mataron hermanos. Bueno, no sé si alguien iba a hablar algo. Vamos a orar. Hermano, no, que yo pienso que a nosotros nos tocó más duro porque por lo de la ciencia, ¿no? Ahora pueden detectar a cualquiera con todos los aparatos sofisticados que hay. Mejor dicho, yo sí digo, yo pienso a rato, digo, uy, no, señor. La tecnología está como apuntando a eso, a que nos encuentren a sus hijos más fácil, más rápido, pero bueno, ante el poder del Señor, ¿quién? ¿Verdad? Será lo que Él decida. Sí, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed a aquel. Es que no me acuerdo de las palabras, ¿no? Dice el Señor Jesús. Temed a aquel que está sentado allí en el trono, al Padre Hermano, Celestial. esa masacre la llamaban aquí San Bartolomé porque celebraban el día a ese señor. Sí, usted sabe que en la Iglesia Católica cada día hay días para los santos, y ellos lo organizaron para que coincidiera con el Santo San Bartolomé católico, que era el domingo 24 de agosto de 1572. Por eso se conoce en la historia como la masacre de San Bartolomé, la matanza de San Bartolomé. Ese número 24 tiene una connotación muy, muy satánica, yo siempre he dicho. Todos los 24, si uno se mira muchas historias o cosas horrorosas que han pasado, siempre ha sido 24. Y no Bueno, no, de verdad. Y uno dice, sí, bueno, uno suma el 4 más el 2, que es el 6. 6. Número satánico. Número satánico. Bueno, sí, sin caer en la superstición, pues sí, esta gente organiza masacres en días claves. Y sí, es verdad, y sobre todo el 24 de agosto son fechas como, sí, que organizan esas cosas y dan sangre a los demonios con estos sacrificios, porque para ellos son como sacrificios que hacen a sus dioses, a Satanás y sus demonios. Bueno, Quería aportar algo también, no me acuerdo si fue la hermana María Doris o la hermana Ruyunda, que sí que hoy en día tienen muchos aparatos para encontrarlo a uno donde sea que esté uno escondido, ¿no? Pero hay una promesa, o sea, si del Señor es también que uno no muera, a sus hijos no los detectarán. Él tiene más poder y esos aparatos no podrán dar con el paradero, ¿no? De uno de sus hijos que él dice que no va a morir. sí, es verdad, sí es de los 144,000. O sea, el Señor decide cuándo muere una persona. Eso sí es verdad. Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. A ti, Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque cada vez te acuerdas de nosotros más y más. Nos has llamado a repasar toda esta historia, Padre, que no es cualquier historia, no son cosas inventadas por los hombres, como los innumerables libros que se venden por ahí, Señor. Son acontecimientos reales, de hijos reales, que se fueron a la tumba en defensa de la fe y amándote de manera tan sin igual. Por favor, prepáranos, Señor, porque
sentimos a ratos que nos falta y que esas pruebas que nosotros pasamos en estos momentos, aunque no las entendamos, tú nos necesitas fuertes en la fe, con una fe férrea, Señor. Tú necesitas un pueblo que no se venda, un pueblo que no eche hacia atrás, sino un pueblo que levantando tu bandera, tu palabra, Señor. No importa lo que venga, pero necesitamos de tu ayuda, del poder de tu santo y maravilloso Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este grupo es privilegiado. Yo no me canso de agradecerte, Padre, que nos hayas llamado para mostrarnos, para prepararnos y también para que ayudemos a preparar a otros. Bendice a cada hermano que se ha conectado por Zoom, que se ha conectado por YouTube. Bendice a quienes han dirigido en este día. Por favor, llévanos de tu mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. Esfuérzanos cada día más. Si ve que nuestras fuerzas se están acabando, por favor. Tú eres el dador de la vida, eres el dueño de todo. Si nos ves, Señor, que vamos en dirección contraria, por favor, haz algo y métenos por el camino de rectitud. Lávanos con tu sangre preciosa. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y desde ya te damos gracias por cada bendición que vamos a recibir en esta semana, por cada salida que vamos a tener. Ponemos ante tu altar cada plan, cada proyecto. Seguimos con nuestros ruegos, con nuestras súplicas, sabiendo que eres un Dios grande, maravilloso, que inclinas tu oído, que nos escuches, que abres tus ojos y que nos ves, y que nos darás respuestas a nuestros pedidos conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Espíritu Santo, por poner en nosotros ese querer como el hacer. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tampoco tú descansas. Eres nuestro sumo sacerdote intercesor. Sabemos que escuchas nuestras oraciones, las presentas al Padre. Y a través de ti el Señor nos responde. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tu Señor nos hace dormir confiados. En el poderoso nombre de tu Amor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.